Bien, vamos a desarrollar nuestro tercer ejercicio de MRV. El enunciado del problema nos indica lo siguiente. Un móvil parte del reposo con una aceleración constante de 10 metros sobre segundo cuadrado. Luego de transcurrir cierto tiempo, el móvil empieza a desacelerar en forma constante a 5 metros sobre segundo cuadrado, hasta detenerse. Ahora bien, si el tiempo empleado es de 30 segundos, la pregunta es, ¿cuál es el espacio total recorrido? Entonces lo primero que tenemos que hacer es extraer datos del enunciado del problema, ¿no? Nos dice que el móvil parte del reposo, lo que automáticamente quiere decir que la velocidad inicial del móvil es de 0 metros sobre segundo cuadrado, perdón, 0 metros sobre segundo, ¿sí? Parte del reposo con una aceleración constante, ¿no?, de 10 metros sobre segundo cuadrado. La aceleración del móvil es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y nos dice que luego de transcurrir cierto tiempo que no conocemos, el móvil empieza a desacelerar en forma constante, ¿no? Hay una segunda aceleración, ¿no?, de 5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Empieza a desacelerar hasta detenerse. Entonces hay una velocidad final, ¿sí? Hay una velocidad final también de 0 metros sobre segundo, ¿sí? Ahora nos dice que si el tiempo empleado es de 30 segundos, ¿no?, o sea, en un cierto tiempo empieza a acelerar y empieza a desacelerar en otro cierto tiempo. Lo vamos a llamar un tiempo t2, de la cual no conocemos cuánto vale numéricamente, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es que nos dice que si el tiempo empleado, tanto en la parte de aceleración como en la parte de desaceleración, es de 30 segundos, ¿no?, hay un tiempo total. Y esto es igual a 30 segundos, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál es el espacio total recorrido? En otras palabras, ¿cuánto es la distancia total recorrida por el móvil? ¿No? La pregunta es esa, ¿sí? La pregunta es esa. Entonces, estos son los datos extraídos de nuestro problema, ¿sí? Esos son los datos extraídos de nuestro problema, del enunciado del problema. Lo que hay que hacer es interpretar el gráfico, ¿no? Como segundo punto, interpretar el gráfico. Vayamos con el gráfico. Gráfico. Entonces nos dice que un móvil parte del reposo con una aceleración constante de 10 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Entonces el móvil acá, lo vamos a llamar m, parte con una velocidad inicial de m, ¿no?, que en este caso es 0. Y dice que empieza, ¿no?, a acelerar, ¿sí? Empieza a acelerar hasta obtener una velocidad final, ¿sí? El móvil está hasta este punto y desde este punto hasta este punto obtiene una velocidad del móvil, ¿sí?, una velocidad final. Pero lo vamos a llamar b sub m, ¿no?, ya que es un punto medio, ¿sí? Y nos dice que empieza a acelerar con una aceleración a sub m, ¿sí? Eso es lo que dice el problema, ¿no? Un móvil parte del reposo con una aceleración constante a sub m de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y luego de transcurrir cierto tiempo, el móvil empieza a desacelerar en forma constante, ¿sí?, a 5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Hay dos etapas. La primera etapa es de aceleración, ¿no?, que ocurre en un cierto tiempo, que lo hemos llamado t sub 1, de la cual no conocemos el valor numérico. Y hay una segunda etapa en donde empieza a desacelerar, ¿sí? Hay una segunda etapa donde empieza a desacelerar. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a detenerse. Y lo hemos puesto como una velocidad final, ¿sí? Una velocidad final. La velocidad final del móvil. Ojo, ¿no? La velocidad final del móvil, que prácticamente vale 0, porque el enunciado nos indica que desacelera hasta detenerse, ¿sí? La desaceleración en este punto es en forma contraria, ¿no? La aceleración, una segunda aceleración del móvil, que es desaceleración, ¿no? Y esto ocurre en un tiempo t sub 2, ¿sí? T sub 2. Bien. La pregunta es, ¿no?, si el tiempo empleado es de 30 segundos, que es el tiempo total, que es la suma de ambos tiempos,
La pregunta es, ¿cuál es el espacio total recorrido? En otras palabras, en una primera instancia el móvil recorre una distancia x sub m, ¿sí? Una distancia x sub m, y luego recorre una distancia d sub m, ¿sí? D sub m. Y la pregunta es, ¿cuál es el espacio total recorrido? En otras palabras, interpretando las variables o los datos que hemos extraído del problema, nos pregunta ¿cuál es la distancia total recorrida? ¿Cuánto vale d sub t? ¿Sí? Lo que nos pide el enunciado del problema es eso, ¿sí? Entonces tenemos que extraer ecuaciones del gráfico, ¿sí? Entonces del gráfico yo sé que la distancia total recorrida por el móvil es igual a la suma de x sub m más d sub m. Y esta va a ser mi ecuación 1, ¿sí? Además, también yo sé que la suma del tiempo t sub 1, cuando ocurre la aceleración, más la suma del tiempo t sub 2, cuando ocurre la desaceleración, es igual a 30 segundos. 30 segundos. Y esta va a ser mi ecuación 2, ¿sí? Mi ecuación 2. Lo único que nos queda es manipular las ecuaciones de MRV, ¿sí? Manipular las ecuaciones de MRV. Por lo tanto, como dije antes, acá se encuentran dos tramos. El primer tramo, cuando el móvil parte de reposo, con una aceleración a sub m, ¿no? Durante un cierto tiempo t sub 1, llegando a tener una velocidad b sub m final, ¿no? Que obviamente va a ser mayor a la del primer instante. Esta velocidad final en este punto se convierte en la inicial de mi segundo tramo o de mi segunda etapa, ¿sí? Se convierte en la inicial en donde empieza a desacelerar, ¿sí? Empieza a reducir la velocidad. ¿Hasta dónde? Hasta detenerse. En otras palabras, hasta donde la velocidad final en esta segunda etapa sea cero, ¿sí? Sea cero. Bien, eso es lo que nos indica el gráfico. Entonces vayamos con la primera etapa o el primer tramo, ¿sí? Primer tramo. Como tercer punto, primer tramo. Primer tramo. ¿Qué tenemos? ¿Qué datos tenemos en el primer tramo? ¿Sí? Tenemos la velocidad inicial del móvil, ¿no? Tenemos la aceleración del móvil, ¿sí? ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos la distancia del móvil en el primer tramo? No. ¿Tenemos el tiempo en el cual ocurre ese tramo? Tampoco. ¿Tenemos la velocidad final de ese tramo? En otras palabras, ¿tenemos b sub m? Tampoco, ¿sí? Entonces, acá debemos intuir, ¿no? O debemos poner un tercer dato, y ese dato tiene que ser el dato que tenemos que hallar, ¿sí? Acá el dato en este caso va a ser el del tiempo, ¿sí? El del tiempo t sub 1. ¿Por qué? Porque es un dato que nosotros queremos hallar, ¿sí? Este dato yo lo voy a hallar a partir de cualquiera de las ecuaciones de MRV, ¿sí? A partir de cualquiera de las ecuaciones de MRV. Y también tengo que hallar, ¿quién? La velocidad final de ese primer tramo, que lo he denominado b sub m. B sub m, ¿sí? Entonces, ¿qué ecuaciones, ¿no? ¿Qué ecuaciones interviene tanto la velocidad inicial, la aceleración, ¿no? Del móvil en la primera etapa y el tiempo, ¿no? Puedo utilizar esta ecuación en donde me dice que la velocidad final del móvil, en otras palabras b sub m, es igual a la velocidad inicial del móvil más la aceleración del móvil por el tiempo t sub 1, ¿sí? Yo sé que el móvil parte del reposo, por lo tanto, la velocidad inicial es 0. Voy a despejar el tiempo t sub 1, ¿sí? Voy a despejar el tiempo t sub 1. Ya van a ver por qué, ¿no? Lo voy a reemplazar en esta ecuación. Y la finalidad de reemplazar el tiempo t sub 1 en esta ecuación es hallar la velocidad b sub m, ¿sí? Entonces, el tiempo t sub 1 es igual a la velocidad b sub m sobre la aceleración m, ¿sí? La aceleración del móvil en la primera etapa, ¿sí?
Entonces, ese sería nuestro primer resultado parcial, ¿no? Para obtener B sub m. ¿Sí? Para obtener B sub m. Vamos con el segundo tramo, ¿ya? El segundo tramo. Como cuarto punto, segundo tramo. ¿Sí? En el segundo tramo, la velocidad inicial ya es la final de mi primera etapa, ¿sí? Tengo la velocidad inicial de mi segundo tramo, que es B sub m. Ojo, no lo tengo, pero tengo que participarlo como un dato, ¿sí? ¿Qué más tengo? Tengo la aceleración a sub 2m, ¿no? Y tengo también la velocidad final de m. Y además tengo que intervenir como un dato el tiempo en el cual ocurre ese tramo, ¿sí? Por lo tanto, esta variable, ¿no? B sub m y t sub 2 son variables que no conocemos numéricamente, ¿sí? Entonces voy a utilizar la misma ecuación. ¿Para qué? Para obtener una ecuación algebraica en función del tiempo t sub 1, ¿no? Entonces utilizo la misma ecuación. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad final, ¿no? Para mi segundo tramo es igual a la velocidad inicial. En otras palabras, B sub m. Más menos es menos, porque en la segunda etapa se está desarrollando una desaceleración, ¿no? La aceleración 2 sub m multiplicado por el tiempo t sub 2, ¿sí? En acá la velocidad final para el segundo tramo, la velocidad final es 0, ¿sí? Por lo tanto, el tiempo t sub 2 es igual a ¿qué? A la velocidad b sub m sobre la aceleración sub 2m, ¿sí? Y este sería mi otro resultado, ¿sí? Sería mi otro resultado. Estos resultados yo los voy a reemplazar acá. ¿Para qué? Para obtener B sub m, ¿sí? Para obtener B sub m. Entonces, como quinto punto, ¿sí? Reemplazando datos en la ecuación 2. En la ecuación 2, ¿sí? En la ecuación 2. La ecuación 2 nos indica que el tiempo t sub 1 más el tiempo t sub 2 es igual a 30 segundos. Pero ¿quién es mi tiempo t sub 1? Mi tiempo t sub 1 es directamente la velocidad b sub m sobre la aceleración m, más el tiempo t sub 2. Pero el tiempo t sub 2 es b sub m sobre la aceleración sub 2m. Y esto es igual a 30, ¿sí? Ya tengo en acá como única incógnita la velocidad b sub m, ¿no? Tenemos esa velocidad, ¿sí? Por lo tanto, digo que b sub m es igual a 30 dividido entre 1 sobre la aceleración de m más 1 dividido entre la aceleración 2m, ¿sí? Reemplazando datos nos da que b sub m es igual a 30 dividido entre ¿cuánto? 1 dividido entre a sub m. A sub m vale 10 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? 10 más 1 sobre a sub 2m. A sub 2m vale 5 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? 5. Por lo tanto, la respuesta de la velocidad b sub m es, ¿no? Lo reemplazamos acá en la calculadora, ¿sí? Estamos reseteando, perdón. 1 dividido entre 10 más 1 dividido entre 5, ¿sí? Y este resultado lo dividimos, y ese resultado es la división de 30, ¿no? 30 dividido entre ans, dándome un resultado de 100 metros sobre segundo, ¿sí? 100 metros sobre segundo. 100 metros sobre segundo. ¿Qué es la velocidad b sub m? ¿Sí? Esta velocidad la obtiene, ¿no? La obtiene en este punto, ¿sí? La velocidad en este punto es de 100 metros sobre segundo. Lo que nos pide, nuevamente, es hallar el espacio total recorrido, ¿sí? Aún no hemos utilizado esta ecuación. Lo vamos a utilizar ahora, ¿sí? Entonces,
como sexto punto, ¿sí? Hallando ¿qué tengo que hallar? Tengo que hallar x sub m y d sub m, ¿no? Entonces voy a hallar x sub m, ¿sí? X sub m, que es la distancia recorrida en mi primer tramo, ¿sí? Entonces, nuevamente, en mi primer tramo tengo ¿qué datos? ¿No? Ya tengo la velocidad inicial. ¿Qué más tengo? Ya tengo la aceleración a sub m. Y también tengo la velocidad final, ¿sí? Tengo la velocidad final de mi primer tramo, ¿no? Tengo 3 para hallar 1, nuevamente. ¿Qué tengo que hallar yo? Tengo que hallar la distancia recorrida en ese primer tramo. En otras palabras, tengo que hallar x sub m, ¿sí? Tengo que hallar x sub m. Bien, ¿en qué ecuación intervienen todas estas variables? ¿Sí? La ecuación a utilizar es esta. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial del móvil al cuadrado más 2 veces la aceleración del móvil multiplicado por la distancia recorrida. ¿Sí? Todo es dato menos ¿quién? La distancia recorrida. Por lo tanto, la distancia recorrida por el móvil en el primer tramo es igual a ¿quién? A la velocidad final de ese primer tramo menos la velocidad inicial al cuadrado de ese primer tramo dividido entre 2 veces la aceleración de m. ¿Sí? Reemplazando datos nos da ¿cuánto? X sub m es igual a ¿quién? A la velocidad final de ese primer tramo, que en este caso es 100 metros, ¿no? 100 metros sobre segundo, ¿sí? 100 al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, ¿no? La velocidad inicial en ese caso es 0, ¿sí? Esto es 0. Dividido entre 2 veces ¿quién? La aceleración. Y la aceleración en ese primer tramo vale 10. Por lo tanto, el recorrido del primer tramo es ¿cuánto? ¿Sí? Tenemos 100 al cuadrado dividido entre 2 por 10, ¿no? Que es 20. 500, ¿sí? Tenemos 500 metros de recorrido. 500 metros de recorrido. Que sería nuestro resultado parcial, ¿sí? Y que lo vamos a reemplazar en la ecuación obtenida por el gráfico, ¿no? Hallemos como séptimo punto la distancia recorrida en el segundo tramo. Hallemos d sub m. Hallando d sub m. Lo mismo. ¿Tengo la velocidad inicial? Tengo, que en este caso, para mi segunda etapa nuevamente, es la velocidad final de mi primera etapa, ¿sí? Tengo la velocidad inicial. Tengo la aceleración, en este caso, ¿no? La aceleración a sub 2m, ¿no? Y también tengo, ¿sí? Tengo la velocidad final de mi móvil, ¿sí? Tengo 3 datos. ¿Qué es lo que puedo hallar yo? Puedo hallar la distancia recorrida en el segundo tramo. Puedo hallar d sub m, ¿sí? Puedo volver a utilizar la misma ecuación, ¿sí? Puedo volver a utilizar la misma ecuación. Entonces, nuevamente, la velocidad final al cuadrado, ¿no? Para el segundo tramo es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos, ¿por qué? Porque en el segundo tramo se trata de una desaceleración. 2 veces la aceleración sub 2m multiplicado por la distancia recorrida, que en este caso es d sub m, ¿sí? Nosotros sabemos, nuevamente acá, ¿no? Que la velocidad final en el segundo tramo es 0, ¿no? Porque el enunciado del problema nos indica hasta detenerse, ¿sí? Despejamos de acá d sub m y nos da igual a ¿qué? Velocidad m al cuadrado, que es la inicial, dividido entre 2 veces a sub 2m. Reemplazando datos me da ¿cuánto? ¿No? b sub m vale 100. 100 al cuadrado dividido entre 2 veces ¿quién? La segunda aceleración, que en este caso se trata de una desaceleración, ¿no? 5, ¿no? Que es el dato del enunciado del problema. Entonces d sub m nos da como resultado ¿cuánto? ¿No? 100 al cuadrado dividido entre 10, ¿sí? Resultado 1000 metros, ¿sí?
1000 metros. Y este sería nuestro segundo resultado parcial. ¿Sí? Segundo resultado parcial. Entonces, como octavo punto y punto final, ¿no? Finalmente, en 1, ¿no? Mi ecuación 1 me dice que la distancia total recorrida es igual a la suma del primer tramo, en otras palabras, x sub m, más el segundo tramo, d sub m. Yo voy a reemplazar los datos, ¿no? X sub m, que es igual a 500, más d sub m, que es igual a 1000, ¿sí? 1000. Por lo tanto, la respuesta o la distancia total recorrida en esos 30 segundos es de 1500 metros, ¿no? Y ese sería el resultado de nuestro problema.